En una tienda de lujo donde la apariencia vale más que el carácter, una vendedora discreta soporta en silencio el desprecio de quien cree que el dinero compra hasta el derecho de humillar. Casada con un millonario y acostumbrada a pisotear a todos a su alrededor, una mujer elegante decide herir justamente a quien parecía demasiado débil para reaccionar, sin imaginar que está metiéndose con un pasado mucho más grande de lo que puede ver. Detrás del uniforme sencillo, existe una historia de renuncia, sacrificio y una inteligencia escondida que transformará una humillación cruel en un ajuste de cuentas imposible de olvidar. Y cuando el francés usado como arma vuelve como respuesta ante todos, secretos antiguos comienzan a desmoronarse, revelando que la verdadera riqueza nunca estuvo del lado de quien se burlaba. Antes de descubrir cómo se desarrolla esta historia sorprendente, suscríbete al canal y prepárate para un relato emocionante sobre dignidad, coraje y justicia. La Avenida Paulista nunca duerme. Incluso en las mañanas grises de junio, cuando el viento cortante baja por las esquinas acristaladas de los grandes edificios y empuja a los peatones hacia dentro de sus abrigos, ella pulsa con una energía que no pide permiso. Era en esa avenida donde se encontraba la Maison Elise, una de las boutiques más renombradas de Sao Paulo, conocida por la frialdad elegante de sus percheros impecables, por los perfumes importados que flotaban en el aire acondicionado y por la selección de clientes tan cuidadosa como la selección de las telas que vendía. Isabela Fontes llegó al trabajo a las 8 de la mañana, como siempre, 15 minutos antes del horario oficial. Había aprendido desde niña que la puntualidad era uno de los pocos privilegios que no costaban dinero. Usaba el uniforme de la tienda, una blusa blanca de cuello sencillo y un pantalón negro recto que la gerente, dona Claudia, exigía que estuviera planchado sin ningún pliegue. El cabello oscuro recogido en un moño bajo, el rostro limpio, sin excesos, apenas un lápiz labial nude discreto, como mandaba el protocolo interno de la Maison Elise. Saludó al guardia de seguridad en la entrada, pasó por el pasillo de los depósitos con pasos silenciosos y llegó al salón principal antes de que llegara cualquier colega. Organizó las perchas de la sección de trajes sociales femeninos, verificó las etiquetas de los precios, acomodó los espejos de cuerpo entero que a veces quedaban ligeramente inclinados después de la limpieza nocturna. Hacía todo eso con una metodología casi científica, como quien sigue un protocolo conocido de memoria. Nadie en la tienda sabía que aquella metodología había sido entrenada en ambientes completamente diferentes, en salas de conferencias internacionales, en laboratorios de investigación, en universidades donde su nombre era respetado. Isabela tenía 38 años. 12 de ellos habían sido dedicados a una carrera construida con una disciplina que pocos lograrían mantener: lingüística, aplicada con énfasis en comunicación corporativa internacional, doctorado concluido en Lyon, en Francia, con beca integral. 3 años de postdoctorado en Lisboa. Publicaciones en inglés, francés y español. Invitaciones de trabajo de consultorías europeas, de universidades brasileñas prestigiosas, de organizaciones multilaterales. Una trayectoria que mucha gente soñaría tener, pero la vida raramente respeta trayectorias. Hace 2 años, su padre, Seu Ernesto, un hombre de manos callosas y voz grave, que pasó décadas trabajando como tornero mecánico, fue diagnosticado con una condición cardíaca seria que exigía tratamiento continuo, medicamentos caros y seguimiento médico especializado. Su madre, dona Lourdes, cuidaba de la casa con la dignidad silenciosa de quien no acepta pedir ayuda, pero los números eran implacables. El plan de salud que Ernesto tenía cubría solo una parte del tratamiento. El resto necesitaba venir de algún lugar. Isabela estaba, en aquel momento, en negociaciones avanzadas con una consultoría en París cuando todo cambió. Renunció a las negociaciones, canceló el viaje, volvió a Sao Paulo y comenzó a buscar trabajo con la urgencia de quien sabe que el tiempo de un padre enfermo no espera burocracia. La Maison Elise la contrató en un proceso selectivo simple, en el cual la gerente Claudia ni siquiera pidió el currículum completo. Necesitaban a alguien con buena presentación personal,
disponibilidad inmediata y disposición para aprender los protocolos de la tienda. Isabela dijo que tenía todo eso, y lo tenía. Lo que ella no dijo y nadie preguntó era qué más había detrás de aquella sonrisa contenida y de aquel uniforme sencillo. La mañana fue tranquila. Las primeras clientes llegaron alrededor de las 10 de la mañana. Isabela atendió a 3 de ellas con eficiencia y gentileza, sin excesos y sin sumisión exagerada. Tenía una forma de hablar que transmitía seguridad, una escucha que hacía que las clientes se sintieran vistas de verdad, no solo como portadoras de tarjetas de crédito. Esa forma de ser era algo que sus colegas no lograban imitar, pero tampoco lograban nombrar exactamente qué era. Camila, la vendedora más antigua del equipo, observaba a Isabela a veces con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había algo en aquella mujer que no encajaba completamente en el perfil que la tienda solía contratar. Pero Claudia parecía satisfecha con los resultados de Isabela, y eso era lo que importaba. Al mediodía, cuando la tienda se enfriaba un poco antes del movimiento de la tarde, Isabela fue hasta el pequeño baño del fondo, abrió la bolsa de tela que usaba en lugar de una bolsa de cuero y sacó un recipiente de vidrio con arroz y frijoles que su madre había preparado temprano por la mañana. Se sentó en el banco de madera apoyado en la pared y comió en silencio, mirando hacia ningún lugar en especial. En aquel momento, su celular vibró. Era un mensaje de Dona Lourdes. La farmacia había llamado diciendo que uno de los medicamentos de Ernesto estaba agotado y que la importación tardaría al menos 10 días. La alternativa costaba el doble. Isabela cerró los ojos por algunos segundos. Hizo un cálculo rápido y silencioso. Respondió con un emoji de corazón y el número de una farmacia en el barrio de Brás, que a veces tenía un stock diferente. Guardó el celular. Guardó el recipiente vacío. Se lavó las manos. Se arregló el moño. Volvió al salón con el mismo paso tranquilo de siempre. Fue cuando la puerta de la Maison Elise se abrió con esa especie de ligereza arrogante que solo las personas acostumbradas a ser esperadas logran producir. Vivian Monteiro entró como si el aire de la tienda ya le perteneciera incluso antes de dar el primer paso. Alta, rubia, con un abrigo beige de cachemira que costaba más que el salario mensual de Isabela, recorrió el salón con los ojos en una expresión que era al mismo tiempo aburrimiento y evaluación. Y, a su lado, 2 pasos atrás, caminaba su marido, Rodrigo Monteiro, un hombre de cabellos canosos cortados con precisión, traje oscuro y la mirada de aquellos que aprendieron a estar presentes sin estarlo nunca realmente. Camila fue al encuentro de los dos con una sonrisa entrenada. Vivian la ignoró por completo y se dirigió sola a los percheros del fondo, pasando los dedos por las prendas con la indiferencia de quien ya lo ha visto todo. Isabela se quedó en su puesto, cerca de la sección de accesorios, y observó la escena con la atención discreta que había desarrollado a lo largo de años de investigación de campo. Había algo en la forma de ser de Vivian Monteiro que ella reconocía, no a la mujer específicamente, sino el tipo, esa manera de ocupar un espacio como si los otros tuvieran la obligación de retraerse. Rodrigo se quedó parado cerca de la entrada, con la mirada vaga de quien estaba allí por obligación o hábito. No parecía incómodo, parecía ausente. Vivian tomó un vestido dorado de corte asimétrico, lo miró por 2 segundos y lo devolvió al perchero con un movimiento que sugería que la prenda había sido una decepción personal. Después se dio la vuelta y miró directamente a Isabela. Por un instante, los ojos de las dos se encontraron. Isabela no desvió la mirada. Mantuvo la expresión abierta, profesional, sin desafío y sin sumisión. Vivian desvió la mirada primero y siguió adelante por la tienda como si aquel encuentro de miradas no hubiera sucedido. Pero sucedió. E Isabela sintió, en aquel segundo preciso, que aquella mujer volvería, y que cuando volviera, algo cambiaría. Ella no sabía aún cuán acertada estaba. Vivian Monteiro volvió el jueves siguiente, esta vez sin su marido. Entró en la Maison Elise poco después de las 3 de la tarde, en un horario en el que el movimiento era más escaso y el equipo de ventas se quedaba en estado de espera silenciosa. Usaba un sobretodo rojo, que parecía hecho exclusivamente para llamar la atención,
y traía al lado a una amiga igualmente producida, de nombre Fernanda, que se reía de todo lo que Vivian decía con esa risa de quien no quiere perder la cercanía con quien tiene más poder. Camila fue a recibirlas con la misma sonrisa de siempre, pero Vivian la despachó con un gesto vago de la mano y comenzó a circular por la tienda como si estuviera haciendo una inspección. Isabela estaba reorganizando una vitrina lateral cuando las dos se aproximaron a la sección que ella ocupaba. Ella continuó lo que estaba haciendo con movimientos tranquilos, sin prisa. Fue entonces cuando Vivian dijo algo en francés. La frase fue dicha en un tono bajo, casi confidencial, claramente dirigida a Fernanda, pero lo suficientemente alta para que Isabela pudiera oírla. Era un comentario sobre sus zapatos sencillos, de cuero sintético, el modelo más barato que encajaba dentro del código de vestimenta de la tienda. Viviane dijo en francés que aquello parecía calzado de mercado y que era curioso cómo ciertas personas aceptaban trabajar en un lugar sofisticado sin siquiera intentar parecer parte del ambiente. Fernanda soltó una risa contenida y respondió también en francés, diciendo que algunas personas simplemente no nacieron para determinados espacios, por más que lo intenten. Isabela entendió cada palabra, cada sílaba, cada intención detrás de la elección del idioma que las dos juzgaban ser un escudo seguro contra cualquier respuesta. Ella no dijo nada. Continuó arreglando la vitrina. Respiró profundo una sola vez, de manera imperceptible, y mantuvo el rostro neutro con la habilidad de quien pasó años en ambientes en los cuales controlar la expresión era una forma de supervivencia profesional. Viviane, alentada por el silencio, prosiguió. Ahora comentaba el moño de Isabela, diciendo que había algo de empleada doméstica en aquel peinado, que parecía que la joven se había arreglado en el baño de una gasolinera. Fernanda asintió con un murmullo y añadió que al menos sonreía bien, lo que probablemente era el único requisito que habían exigido en la contratación. Isabela terminó de posicionar la última prenda de la vitrina, dio un paso atrás para verificar el conjunto y se giró hacia las dos con una sonrisa profesional impecable. ¿Puedo ayudarlas con algo?, preguntó en portugués, con una voz que no dejaba escapar absolutamente nada de lo que hervía por dentro. Vivian la miró como si estuviera mirando un objeto que no estaba segura de si quería tocar. Dijo que quería ver los pañuelos importados. Isabela las condujo hasta la sección correspondiente con la misma eficiencia de siempre. Presentó las piezas, explicó las procedencias, indicó las combinaciones posibles. Viviane eligió 2 pañuelos sin demostrar ningún entusiasmo. Pagó con una tarjeta negra sin mirar el valor y salió de la tienda con Fernanda, aún riéndose de algún chiste que se había quedado entre las dos. Cuando la puerta se cerró, Camila se acercó a Isabela con una expresión de simpatía ligeramente exagerada. «Esa mujer es horrible», dijo Camila, «pero es cliente VIP, mejor no hacerle caso». Isabela asintió con una sonrisa breve y volvió a su puesto. Aquella noche, después de preparar la cena para sus padres y darle la medicación a su padre en el horario correcto, fue hasta el cuarto que compartía con cajas antiguas y un escritorio pequeño apoyado en la ventana. Abrió el cajón inferior del escritorio. Era el cajón que no abría frente a nadie. Dentro había una carpeta plástica con documentos, diplomas, certificados de participación en congresos internacionales, una carta de recomendación firmada por un profesor de la Sorbona, un contrato de consultoría que nunca llegó a ser firmado, invitaciones de trabajo que ella había respondido gentilmente diciendo que necesitaba más tiempo. El tiempo nunca volvió. Se quedó mirando aquella carpeta por algunos minutos sin tocarla. Después la cerró de nuevo. Apagó la luz. En los días siguientes, Vivian volvió 2 veces más, y en cada visita el mismo patrón se repetía. Hablaba en francés con su acompañante de turno, siempre una persona diferente, pero siempre con el mismo tipo de risa disponible, y hacía comentarios sobre Isabela, sobre su apariencia, sobre su postura, sobre lo que imaginaba que era su historia. En la segunda visita, dijo que la vendedora parecía el tipo de persona que estudió hasta la secundaria y pensó que era suficiente.
En la tercera, comentó que había algo de provinciano en aquella mujer, como si ella nunca hubiera salido del barrio donde nació. Isabela absorbía todo en silencio. No por debilidad, por necesidad. El salario de aquella tienda pagaba una parte del tratamiento de su padre. La comisión sobre las ventas cubría el resto cuando el mes era bueno. Aquel empleo no era solo un empleo, era lo que mantenía a Ernesto Fontes vivo y recibiendo los cuidados que necesitaba. E Isabela sabía, con la claridad dolorosa de quien ya ha hecho las cuentas innumerables veces, que perder aquel empleo por causa de un enfrentamiento con una cliente influyente no era una opción que ella pudiera permitirse el lujo de considerar. Pero había un límite. Ella aún no sabía exactamente dónde estaba ese límite. Sabía apenas que existía. Cierta tarde, mientras Viviane estaba en el probador probándose un conjunto de invierno, Rodrigo Monteiro entró en la tienda solo. Parecía buscar a su esposa sin gran urgencia, más como quien cumple un guión que como quien quiere reencontrar a alguien. Se quedó parado cerca de la entrada por un momento, y entonces sus ojos se posaron en Isabela. Ella estaba organizando etiquetas en un perchero cercano. Él se acercó con una cortesía discreta y preguntó si podría ver los pañuelos masculinos. Ella lo condujo hasta la sección, presentó las opciones con la misma competencia de siempre. Rodrigo eligió un pañuelo en tonos vino, agradeció con una inclinación de cabeza y se quedó parado por un segundo más de lo necesario. ¿Trabaja aquí hace cuánto tiempo?, preguntó él, en un tono genuinamente curioso y no condescendiente. Casi un año, respondió ella. Él asintió como si aquella información tuviera algún peso que él no lograba nombrar. Después fue hasta el probador a buscar a Viviane. Isabela volvió a su puesto, pero algo en aquella breve conversación se quedó con ella. No había sido nada extraordinario. Apenas un hombre preguntando una cosa sencilla con un tono que parecía, por primera vez en mucho tiempo dentro de aquella tienda, tratar con ella como persona. A veces, esa era la cosa más rara de todas. La mañana de un lunes trajo un movimiento diferente para la Maison Elise. La lluvia fina que caía sobre São Paulo desde la madrugada había vaciado un poco la avenida Paulista, y las pocas clientes que entraron por la mañana eran las habituales, aquellas que la tienda conocía por su nombre y que sabían exactamente lo que querían. Isabela atendió a dos de ellas con eficiencia, registró las compras y volvió a su rutina de organización cuando notó la figura que entró por la puerta con cierta vacilación. Era una señora de cabellos blancos, recogidos con una pinza de plástico de colores, usando un abrigo de lana azul marino con un botón diferente de los otros, como si hubiera sido cosido en casa en una sustitución improvisada. Cargaba una bolsa de tela con asas cortas y miraba alrededor con esa mezcla de admiración e incomodidad de quien no está segura de si está en el lugar correcto. Camila la miró por un segundo y enseguida desvió la mirada, volviendo a la conversación en el celular que había interrumpido brevemente. La otra vendedora, Priscila, que había llegado aquel mes para reforzar el equipo, se empeñó en comenzar a arreglar un perchero que estaba al otro lado del salón, lejos de la puerta. Isabela fue hasta la señora. «Buenas tardes», dijo ella con una sonrisa que no era la sonrisa de protocolo, sino la otra, la genuina. «¿En qué puedo ayudarla?» La señora pareció aliviarse un poco. Dijo que se llamaba Dona Conceição y que estaba buscando un regalo. Explicó con una voz que cargaba el acento del interior de Minas Gerais que su hija había concluido la especialización en pedagogía después de años dedicándose al trabajo y a la familia al mismo tiempo, y que ella quería comprar algo especial para celebrar, algo que su hija nunca compraría para sí misma. Isabela la condujo por la tienda con paciencia y atención, sin ninguna prisa. Preguntó sobre el estilo de la hija, sobre lo que a ella le gustaba usar en el día a día, si prefería colores neutros o algo más llamativo. Dona Conceição respondía con detalles pequeños y afectuosos, contando historias mientras hablaba, como hacen las personas cuando se sienten escuchadas de verdad. Llegaron a un vestido de lino en azul grisáceo, con corte recto, y detalles delicados en el escote. Dona Conceição tocó la tela con cuidado, como quien toca algo frágil, y dijo que era exactamente el tipo de cosa que su hija jamás elegiría para sí misma.
pero que le quedaría hermoso. Isabela verificó el precio discretamente. 380 reales, que era accesible para los estándares de la Maison Elise, pero claramente por encima de lo que dona Conceição había planeado. La señora miró la etiqueta con una expresión que intentó disimular, pero no lo logró por completo. Isabela pensó rápido. Había una promoción interna que la tienda aplicaba eventualmente para prendas con pequeñas imperfecciones de acabado, una categoría que Claudia permitía que las vendedoras usaran con criterio. Isabela examinó el vestido con atención y encontró en una costura lateral casi invisible un puntito ligeramente suelto que pasaría desapercibido incluso para un ojo entrenado. Era suficiente. Dona Conceição, este modelo tiene un pequeño detalle de acabado que nos permite aplicar un descuento, dijo Isabela con naturalidad. Puedo ofrecérselo por 290. La señora parpadeó. ¿290? Así es. Dona Conceição se quedó callada por un segundo, y entonces sus ojos se humedecieron ligeramente. No fue algo dramático. Fue el tipo de emoción que aparece cuando alguien está esperando ser tratado de una forma y es sorprendido por otra. «Mi hija se va a poner tan feliz», dijo ella en voz baja, como si se lo estuviera diciendo a sí misma. Isabela envolvió el vestido con el papel de seda de la tienda. Lo colocó en la bolsa con el lazo de cinta dorada que era el estándar de la Maison Elise y se lo entregó a Dona Conceição con las dos manos, como si fuera un regalo de hecho. La señora salió de la tienda con un paso diferente al que había entrado, más firme, más ligero al mismo tiempo. Isabela se quedó mirando hacia la puerta por un instante después de que ella se fue. Había algo en aquel gesto sencillo que había calentado algo dentro de ella que estaba frío hacía mucho tiempo. La certeza de que su competencia aún existía, que su juicio aún era bueno, que su cuidado con las personas aún funcionaba. No necesitaba una oficina internacional para ejercer eso. Necesitaba apenas una oportunidad de ser ella misma, por más pequeño que fuera el espacio. Por la tarde, Claudia la llamó para una conversación rápida en la oficina. Isabela entró preparada para cualquier cosa, pero la gerente apenas le informó que la tienda había recibido un comunicado importante. La Maison Elise había sido seleccionada para participar en una reunión con representantes de Beaumont & Associés, una consultoría francesa de moda con oficina en París, que estaba en expansión hacia el mercado latinoamericano. La reunión ocurriría en 3 semanas, en el propio salón de la tienda, y sería una oportunidad de cerrar una alianza exclusiva de colecciones. El problema, dijo Claudia con el rostro ligeramente contraído, era que los representantes de Beaumont & Associés preferían conducir la reunión en francés. Ellos hablaban portugués de forma limitada e inglés solo a nivel funcional. La tienda no tenía a nadie con ese perfil en el equipo. Estamos pensando en contratar a un traductor externo, pero el costo es alto y la contratación de última hora puede parecer poco profesional, dijo Claudia, pensando en voz alta más que consultando a Isabela. Isabela se quedó en silencio por un momento. Sintió el peso de aquel silencio de manera casi física. Era uno de esos momentos en los que una persona puede elegir permanecer invisible o dar un paso adelante. Ella respiró. «Dona Claudia», dijo ella con calma, «yo hablo francés». Claudia la miró. «Fluidamente», continuó Isabela. «Doctorado en Lyon. Ya trabajé con documentación y negociación en contexto internacional por más de 10 años». El silencio que siguió fue de un tipo diferente. Era el silencio de alguien reconstruyendo una imagen que había montado de manera equivocada. Claudia se quedó mirando a Isabela por varios segundos, sin decir nada. Después abrió el cajón de la mesa, sacó un bloc de notas y dijo, «Cuéntame más sobre eso». Y por primera vez en casi un año, Isabela lo contó. No todo, no todavía, pero lo suficiente para que Claudia entendiera que había en su equipo de ventas una persona que era mucho más de lo que había parecido ser, y que tal vez aquella persona fuera exactamente lo que la Maison Elise necesitaba en aquel momento. Saliendo de la oficina, Isabela caminó por el pasillo de los depósitos en silencio. Sintió el corazón latiendo de una forma que no sentía hace mucho tiempo. No era miedo,
Era aquella sensación específica de reconocer una puerta que se estaba abriendo. Ella aún no sabía cuánto aquella puerta lo cambiaría todo. En las 3 semanas que antecedieron a la reunión con Beaumont & Associates, la Maison Elise entró en un estado de preparación que mezclaba entusiasmo y ansiedad en proporciones casi iguales. Claudia reorganizó el salón principal, mandó pulir los espejos, sustituyó la iluminación de 2 sectores por luminarias más sofisticadas y encargó arreglos florales que serían renovados semanalmente hasta el evento. La tienda entera sabía que aquella alianza podría cambiar el nivel de la Maison Elise en el mercado paulistano. Y la tienda entera sabía, ahora, que Isabela Fontes hablaba francés. La noticia había circulado de manera discreta. Como todas las noticias que circulan en ambientes pequeños, Camila lo supo primero, probablemente por Claudia, y se lo contó a Priscila con una expresión que mezclaba sorpresa y una pizca de algo que no llegaba a ser resentimiento, pero era pariente cercano de él. Las otras empleadas reaccionaron de maneras diferentes, algunas con curiosidad genuina, otras con esa especie de desconfianza que aparece cuando alguien que fue subestimado de repente revela dimensiones que no estaban en los planes de nadie. Claudia confió a Isabela la coordinación de la preparación para la reunión. Era una posición informal, sin cambio de cargo o de salario por el momento, pero con autoridad real sobre las decisiones de presentación, protocolo y comunicación. Isabela aceptó sin hacer ceremonias y comenzó a trabajar. Investigó el historial de Beaumont & Associates, identificó los estilos predominantes en las colecciones que la consultoría había representado en los últimos 5 años, mapeó los puntos de sinergia con el perfil de la Maison Elise y preparó un dossier de presentación en francés con una calidad que Claudia, al leer la versión traducida, admitió que jamás lograría encargar a un traductor externo en tan poco tiempo. Al mismo tiempo, Isabela continuaba haciendo su trabajo de ventas como siempre. No había pedido dispensa de sus funciones habituales. Llegaba en el mismo horario, atendía a las clientes con la misma atención, organizaba los depósitos con la misma metodología. Apenas añadía a sus horas de trabajo una capa extra de preparación que muchas veces se extendía hasta la noche, en el escritorio pequeño del cuarto, después de cuidar a su padre y cenar con la familia. Su padre, Ernesto, había tenido una semana difícil. El cardiólogo había ajustado la dosis de uno de los medicamentos, lo que causó algunos días de somnolencia y presión inestable. Dona Lourdes no había dicho nada para no preocupar a su hija, pero Isabela notó por las ojeras de su madre que las noches habían sido pesadas. Ella pasó a verificar la presión de su padre cada mañana antes de salir para el trabajo y dejó anotado en la puerta de la nevera el número del médico, el horario de los medicamentos y qué hacer en caso de cualquier alteración. Había un equilibrio delicado en aquella rutina. Cualquier cosa que lo perturbara podría hacer que todo se desmoronara. Fue en una tarde de jueves, faltando 10 días para la reunión, cuando Viviane Monteiro volvió a la tienda. Esta vez, ella no trajo a ninguna acompañante. Entró sola, con un aire distraído que no era exactamente distracción, sino más bien la postura de quien está con los pensamientos en otro lugar mientras el cuerpo sigue una ruta automatizada. Saludó a Claudia con 2 besos en el aire y fue directamente a la sección de bolsos, que había recibido nuevos modelos aquella semana. Isabela estaba en el área de accesorios, a pocos metros. Continuó con lo que estaba haciendo. Viviane examinó los bolsos con una atención mayor a la habitual, como si estuviera buscando algo específico. Después llamó a Isabela con un gesto corto de la mano, sin mirarla directamente. Isabela se acercó. «¿Cuál de estos es de cuero legítimo?», preguntó Viviane en portugués, señalando un conjunto de 3 modelos. Isabela explicó las distinciones con precisión, indicó el modelo con el acabado más refinado y explicó la procedencia italiana del cuero. Viviane escuchó sin comentar. Eligió el bolso más caro del grupo sin pestañear. Cuando Isabela fue a preparar el empaque, Viviane se quedó parada en el mostrador y en un impulso que pareció más un reflejo que una decisión consciente, dijo en francés para nadie en particular, solo para el aire: «¡Qué ambiente pesado!
Hasta el servicio mejoró, pero continúan contratando personas que parecen haber salido de una fila de banco del interior. Isabela escuchó. Estaba de espaldas, manipulando el papel de seda. No detuvo lo que estaba haciendo. No aceleró. No desaceleró. Entregó la bolsa a Vivian con la misma sonrisa neutra de siempre. Vivian tomó la bolsa, miró a Isabela por un segundo, con aquella expresión de evaluación superficial, y dijo, aún en francés, pero esta vez con un tono ligeramente más dirigido. Al menos eres bonita, una lástima no saber qué hacer con eso. Isabela respondió en portugués, tenga una buena tarde, señora Monteiro. Vivian salió. Isabela se quedó parada detrás del mostrador por exactamente 3 segundos. Después fue hasta el baño del fondo, abrió el grifo, se mojó las manos con el agua fría y miró su propio rostro en el espejo por un largo momento. Había algo diferente en aquel rostro ahora, algo que estaba comenzando a cambiar de lugar dentro de ella. No era rabia, aunque la rabia también estaba allí. Era una claridad que había sido oscurecida por la necesidad y por el agotamiento, y que ahora volvía a existir con una precisión incómoda. Pensó en todas las frases que Viviane había dicho a lo largo de aquellas semanas, en todas las que ella había entendido y fingido no entender, en todas las que había tragado sin responder, y pensó también en cómo sería, cuando llegara la hora correcta, no tragar más. Aún no era la hora, pero estaba llegando. Cuando volvió al salón, Claudia la llamó en una parte rápido para confirmar que los representantes franceses confirmarían su presencia la semana siguiente. La reunión estaba programada para un martes a las 14 horas. Serían 3 personas de Beaumont & Associés, más 2 socios locales que estaban en negociación con la consultoría. «Tú vas a conducir la comunicación en francés», dijo Claudia con una firmeza que era al mismo tiempo afirmación y pregunta. Isabela asintió. «Puede dejarlo en mis manos», dijo ella, y esta vez había algo en su voz que no estaba allí antes, una convicción tranquila. El tipo de convicción que no necesita aprobación para existir, porque viene de un lugar que no depende de lo que los otros piensen. Volvió al salón y continuó trabajando. La reunión era en 10 días, y cuando llegara, Isabela Fontes estaría lista. El martes llegó con un sol firme e inesperado para el invierno paulistano, como si la ciudad hubiera decidido en aquel día específico cooperar con algo que estaba a punto de suceder. Isabela se despertó a las 6 de la mañana, verificó la presión de su padre antes incluso de tomar café, ayudó a su madre a organizar los medicamentos de la semana en un organizador de plástico que habían comprado en una farmacia del barrio y llegó a la Maison Elise a las 7:40, más temprano que cualquier otro día. Tenía consigo una carpeta de documentos que había preparado a lo largo de los últimos días. Dentro, el dossier de presentación en francés, una versión en portugués para referencia de Claudia, un resumen de los puntos de negociación que consideraba esenciales y anotaciones personales sobre el historial de Beaumont & Associés que había compilado durante las investigaciones nocturnas. La carpeta era de cuero sencillo, ya un poco desgastada en los bordes, la misma que usaba desde los tiempos de la universidad. Claudia llegó a las 8:30 y encontró el salón principal ya reorganizado. Isabela había movido discretamente los percheros centrales para crear un área de convivencia más amplia, posicionado 2 mesas auxiliares con muestras de las principales colecciones de la tienda y preparado un espacio para la presentación que equilibraba la elegancia del ambiente con la funcionalidad necesaria para una reunión de negocios. Había una jarra de agua mineral, copas de cristal y una cesta con petit fours que ella había encargado en una confitería a 2 cuadras de la tienda usando parte del presupuesto de recepción que Claudia había liberado. Claudia se quedó parada en la entrada del salón por un momento, mirando el ambiente. «¿Hiciste todo esto esta mañana?», preguntó ella. «Comencé ayer por la noche, antes de cerrar la tienda», dijo Isabela. «Terminé ahora». Claudia asintió con una expresión que Isabela no logró clasificar por completo. Había allí respeto, tal vez algo que se aproximaba a la vergüenza, la conciencia tardía de haber tenido al lado a alguien que había sido subutilizado por casi un año. El equipo llegó a lo largo de la mañana. El movimiento de clientes fue reducido deliberadamente
para el período de la tarde por orientación de Claudia, que quería el espacio disponible para la reunión. Camila y Priscila fueron orientadas a estar disponibles pero discretas. Isabela sería el punto central de contacto con los visitantes franceses. Los representantes de Beaumont and Associates llegaron a las 14 horas en punto, lo que ya decía algo sobre el nivel de profesionalismo con que conducían sus negocios. Eran tres: una mujer de cabellos cortos plateados llamada Marguerite Delvaux, que era la directora de expansión de la consultoría; un hombre joven llamado Edouard, asistente de Marguerite, que traía una carpeta idéntica a la de Isabela, pero de cuero mucho más nuevo; y una tercera persona, Sylvie, que era especialista en curaduría de colecciones y había llegado de París 2 días antes específicamente para aquella visita. Isabela los recibió en la puerta con un saludo en francés que inmediatamente cambió la temperatura de la entrada. Marguerite Delvaux levantó levemente las cejas al oír el idioma. Después esbozó la primera sonrisa genuina desde que había entrado. «¿Eres de aquí?», preguntó Marguerite en francés, con una inflexión que mezclaba curiosidad con satisfacción. «Brasileña», dijo Isabela. «Doctorado en Lyon. Trabajé con comunicación corporativa internacional por más de una década». Margarita sintió con la cabeza en un gesto que era al mismo tiempo aprobación y reconocimiento. El tipo de gesto que se hace cuando se encuentra a alguien que pertenece al mismo universo de referencias profesionales. La reunión comenzó con una presentación de Beaumont and Associates sobre su estrategia de expansión para América Latina. Isabela condujo con precisión, traduciendo cuando era necesario para Claudia y para los dos socios locales que también estaban presentes, pero principalmente participando en la conversación de forma autónoma, respondiendo a las preguntas de Marguerite con soltura técnica, presentando los datos de la Maison Elise con claridad y situando la tienda dentro del contexto del mercado brasileño de moda con una profundidad que nadie allí esperaba de una vendedora. En determinado momento, Sylvie hizo una pregunta compleja sobre el perfil de consumo de lujo en Sao Paulo en relación con otras capitales brasileñas. Isabela respondió con datos que había investigado, pero también con un análisis propio que articulaba variables económicas, culturales y geográficas, de una manera que hizo que Edouard abriera levemente la boca antes de anotar algo rápidamente en su carpeta. Marguerite miró a Claudia en un momento dado y preguntó, en francés, cuál era exactamente el cargo de Isabela en la tienda. Hubo un breve silencio. Claudia, que había entendido la pregunta por la expresión de Marguerite, miró a Isabela antes de responder. «Isabela traduce», dijo Claudia en portugués, y después en una especie de decisión tomada en aquel instante. «Y es nuestra consultora de relaciones internacionales a partir de hoy». Isabela giró el rostro hacia Claudia por una fracción de segundo. No habían acordado eso, pero no dijo nada. La reunión se extendió por casi 2 horas. Cuando llegó al punto de discusión sobre los términos de la alianza, Isabela sugirió, en francés, una estructura de colaboración que había imaginado sola a lo largo de las semanas de preparación, basada en un modelo híbrido que había visto aplicarse en contextos similares durante su trabajo de investigación. Marguerite y Sylvie intercambiaron una mirada. Edouard ya había dejado de anotar y estaba solo escuchando. Al final, cuando los representantes de Beaumont and Associates se levantaron para despedirse, Marguerite se dirigió directamente a Isabela y dijo, en un tono que no era un elogio performático, sino un reconocimiento genuino, que había sido una de las reuniones más productivas que había tenido desde el inicio del proyecto de expansión. Isabela agradeció con la misma compostura con que había conducido todo aquello. Cuando la puerta de la tienda se cerró tras los franceses, el salón se quedó en silencio por un instante. Después, Claudia soltó un largo suspiro y dijo, «Dios mío». Camila, que había asistido a todo de lejos sin entender nada de lo que se había dicho en francés, se quedó parada con una expresión que Isabela reconoció como el asombro específico de quien acaba de reconstruir una imagen que había montado mal. Isabela fue hasta su bolsa de tela, sacó un vaso plegable que cargaba consigo, lo llenó con agua de la jarra de cristal que había sobrado de la reunión y bebió despacio, de espaldas a todos,
Pensó en Ernesto Fontes, en casa, tal vez durmiendo en el sillón de la sala, con los medicamentos alineados en la mesita de al lado. Pensó en Dona Lourdes en la cocina. Pensó en los diplomas en el cajón del escritorio. No dijo nada a nadie, pero algo se había desplazado. No solo dentro de la tienda, dentro de ella. Y lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir. La noticia sobre la reunión con los franceses se extendió con esa velocidad específica de las cosas que las personas quieren contar antes de que alguien más las cuente por ellas. Al día siguiente, Claudia reunió al equipo brevemente e informó que la alianza con Beaumont & Associés estaba avanzando y que la Maison Elise tendría novedades institucionales pronto. No dijo mucho más, pero dijo lo suficiente para que todos entendieran que la tienda había dado un salto, y que ese salto había ocurrido con Isabela Fontes en el centro. Camila fue la primera en cambiar de postura, no de manera dramática, más bien como un ajuste gradual, una gentileza que antes no existía y que ahora aparecía en pequeños gestos. Guardar el bolígrafo después de usarlo y dejarlo en el lugar de donde Isabela solía tomarlo. Preguntar si ella quería un café antes de preparar el suyo. Priscila siguió en el mismo sentido. Había un reconocimiento silencioso que recorría el ambiente y que no necesitaba ser dicho en voz alta para ser comprendido. Isabela notaba todo eso y no dejaba que cambiara su comportamiento. Continuaba llegando en el mismo horario, haciendo las mismas tareas, atendiendo a las clientes con la misma atención. La diferencia estaba dentro de ella, en un eje interno que se había realineado con la reunión y que la dejaba más firme, más entera, aunque los problemas externos continuaran siendo los mismos. En aquella semana, el médico de Ernesto había recomendado un examen más sofisticado que no estaba cubierto por el plan de salud. El costo era de casi 2.000 reales. Isabela había guardado parte de ese valor, pero aún faltaba una cantidad considerable. Resolvió conversar con Claudia sobre un adelanto salarial, lo que la gerente concedió sin dudar, con una rapidez que habría sido diferente algunas semanas antes. Todo estaba en movimiento. Cambios pequeños, pero reales. Fue un viernes, 6 días después de la reunión, cuando Vivian Monteiro volvió a la Maison Elise. Esta vez llegó un poco antes de las 16 horas, aún con abrigo a pesar del sol más firme de aquel día, y vino acompañada de Rodrigo Monteiro. Los dos entraron juntos, pero había entre ellos una distancia que no era solo física. Era el tipo de distancia que se instala entre personas que han pasado mucho tiempo sin hablarse realmente. Rodrigo fue directamente a la sección de corbatas. Vivian circuló por el salón con la familiaridad de quien lo conoce demasiado bien para interesarse por él. Isabela estaba al fondo, revisando una planilla de stock que Claudia le había pedido. Notó la llegada de los dos, pero no fue al encuentro de ninguno de ellos. Esperó. Vivian llegó hasta el área donde ella estaba sin que pareciera que había buscado llegar allí. Se quedó parada examinando una pieza de vitrina y entonces dijo en francés, en voz relativamente baja, pero perfectamente audible para quien estuviera al lado. Parece que la tienda se convirtió en centro de entrenamiento ahora. Están promoviendo a cualquiera. No había ya ninguna acompañante para dirigirle el comentario. Era un monólogo vestido de conversación, proferido al aire, esperando producir el efecto habitual de una piedra lanzada sin mirar a la persona golpeada. Isabela dejó de mirar la planilla. La colocó sobre el mostrador con cuidado. Se giró hacia Vivian con una calma que no era contenida ni forzada. Era el tipo de calma que se tiene cuando ya no hay nada que perder y mucho que recuperar. En un francés impecable, con un acento que cargaba las inflexiones específicas de quien aprendió el idioma en Lyon y lo profundizó en años de uso profesional, Isabela dijo, «Madame Monteiro, je pense que vous m'avez peut-être mal compris depuis le début». Entonces, cambió al portugués para garantizar que nadie en la sala se perdiera una sola palabra. «Creo que usted me comprendió mal desde el principio». El silencio que cayó en el salón no fue gradual, fue inmediato, como si alguien hubiera presionado un botón. Vivian se quedó parada. Por primera vez desde que Isabela la había visto entrar en aquella tienda semanas atrás, la compostura de la mujer
vaciló de manera visible. Los ojos se abrieron levemente. Un movimiento involuntario que revelaba lo que había debajo de la pose. Sorpresa, después incomodidad, después algo que comenzaba a parecerse a la comprensión del tamaño del error que se había cometido. Isabela continuó en francés con una fluidez absolutamente natural. He escuchado a usted con atención, a lo largo de varias visitas, cada frase que fue dicha sobre mis zapatos, sobre mi peinado, sobre mi apariencia y sobre lo que usted imaginó que era mi historia. Entendí todo. Desde el principio. Había personas mirando. Camila parada cerca del perchero, Priscila con la mano suspendida sobre una etiqueta, Rodrigo Monteiro, que se había girado desde la sección de corbatas al oír el francés, ahora parado con un pañuelo en la mano, mirando. Isabela no levantó la voz. No había necesidad. El francés que hablaba llenaba el espacio con una autoridad que prescindía de cualquier volumen. «Usted habló en francés porque creía que yo no entendería», dijo Isabela. «Es una estrategia que funciona cuando se elige mal a los interlocutores. Yo me gradué en Lyon. Trabajé con documentación internacional por más de 10 años. Y la semana pasada conduje la reunión que garantizó la alianza de esta tienda con Beaumont & Associés, en francés». Vivian abrió la boca. La cerró. Era un movimiento que parecía mecánico, como una máquina intentando encontrar un engranaje que se había salido de su lugar. «Usted puede continuar hablando lo que quiera sobre mis zapatos», dijo Isabela con una ligereza que era casi cruel por su precisión. «Pero esta vez sabrá que estoy entendiendo cada palabra». Rodrigo Monteiro se había aproximado. Estaba a 3 metros. Isabela lo vio, pero no alteró nada de lo que estaba haciendo. Cuando terminó de hablar, dio un paso discreto hacia el lado y dijo, en portugués, a Claudia, que había surgido en la entrada del salón, atraída por el silencio: «Necesito terminar la planilla, con permiso». Y se fue, sin dramatismo, sin mirar atrás. Vivian se quedó parada en el salón por un momento que no había sido planeado por nadie, en ese estado específico de quien acaba de ser visto de una manera que ya no es posible deshacer. Rodrigo se acercó a su esposa y dijo algo en voz baja. Ella no respondió. Se fueron poco después, sin comprar nada. Aquella noche, cuando Isabela llegó a casa, su padre estaba sentado en el sillón de la sala, viendo el telediario con el volumen bajo. Él levantó los ojos cuando ella entró y dijo, «¿Estás bien, hija mía?» «Lo estoy, papá», dijo ella. Y era verdad. Pero la historia aún no había terminado. Los días siguientes en la Maison Elise fueron diferentes de una manera que Isabela no lograba nombrar por completo, pero que sentía en cada detalle del ambiente. Había una ligereza extraña en el aire, como después de una tormenta que todo el mundo vio pasar, pero nadie quiso comentar directamente. Claudia la trataba con una deferencia nueva que a veces rozaba el cuidado excesivo, como si estuviera compensando algo. Las otras vendedoras habían decidido, sin acuerdo aparente, incluirla en las conversaciones que antes ocurrían sin ella. Isabela aceptó todo eso sin gran ceremonia. Había aprendido, a lo largo de muchos años, que los ambientes cambian cuando el equilibrio de poder dentro de ellos cambia, y que ese cambio raramente es elegante. Prefirió enfocarse en lo que tenía por delante. Marguerite Delvaux había enviado un correo electrónico al día siguiente de la reunión, dirigido a Claudia, pero con una copia explícita para Isabela, agradeciendo por la calidad del encuentro y confirmando el interés en avanzar con los términos de la alianza. Había una línea al final del correo que Isabela relé más de una vez. Beaumont & Associés estaba buscando un interlocutor local permanente para gestionar la comunicación con los socios brasileños y preguntaba si la Maison Elise tendría disponibilidad para indicar a alguien con el perfil adecuado. El perfil adecuado. Isabela había hecho la lectura correcta de aquella frase. Había conversado con Claudia sobre eso en una tarde tranquila, las dos sentadas en la pequeña oficina con la puerta cerrada. Claudia escuchó con atención y entonces dijo algo que Isabela no esperaba. «Yo sé que tú mereces más de lo que esta tienda puede ofrecerte. Lo sé desde que me contaste tu formación, pero también sé que necesité mucho tiempo para actuar de acuerdo con lo que sabía. Perdóname por eso».
Isabela miró a la gerente por un momento sin responder inmediatamente. Después dijo con sencillez: «Gracias, dona Claudia. Eso significa mucho. No era un perdón formal, porque no se había pedido uno. Era algo más cercano al reconocimiento mutuo de que el tiempo perdido no volvía, pero lo que estaba por delante aún podría construirse de manera diferente». Fue en esa misma semana cuando Rodrigo Monteiro apareció en la tienda solo, en una mañana de miércoles, sin previo aviso. Entró con una discreción que no era habitual en él, o al menos no era lo que Isabela había observado en las veces que lo había visto acompañar a su esposa. Pidió hablar con ella específicamente, lo que Camila comunicó a Isabela con una mirada cargada de preguntas silenciosas. Isabela fue a su encuentro cerca de la entrada. Rodrigo estaba con las manos en los bolsillos del abrigo, una postura que parecía diseñada para parecer casual, pero que revelaba cierta rigidez. La saludó con un gesto breve, y entonces dijo, sin rodeos: «Vine a disculparme». Isabela no dijo nada. Esperó. Él continuó: «Yo estuve presente en varias de las visitas que mi esposa hizo aquí. Escuché cosas que no debería haber dejado pasar en silencio. Yo sabía que estaba mal y me quedé callado de todas formas. Eso también es una forma de participar en lo que sucede». Había algo en su voz que no era performático. Era el timbre específico de quien está diciendo algo que le costó algún esfuerzo llegar a decir. Isabela se quedó mirándolo por un momento antes de responder. «Acepto su disculpa», dijo ella, «y le agradezco por haber venido». Rodrigo asintió. Pareció querer añadir algo, pero se quedó en silencio por un instante. Entonces dijo: «Ella no es mala persona, pero se ha perdido de sí misma hace mucho tiempo. Eso no justifica nada, solo explica parte de lo que viste». Isabela no tenía una respuesta para aquello. Era el tipo de cosa que las personas dicen sobre quienes aman cuando ya no logran defender las acciones de quienes aman. Ella asintió con discreción. Rodrigo salió, e Isabela se quedó mirando hacia la puerta por un momento, pensando que a veces el coraje aparece en las personas más tarde de lo que debería, pero que también es posible reconocer cuando aparece de verdad. Aquella tarde, mientras revisaba los detalles de la propuesta que enviaría a Beaumont & Associés, Isabela recibió un mensaje en el celular de un contacto antiguo que había guardado hace años. Era la profesora doctora Elena Vargas, su orientadora durante parte del doctorado y una de las personas que mejor había seguido la trayectoria académica de Isabela antes del alejamiento. El mensaje era corto. «Vi tu nombre mencionado en una comunicación de Beaumont & Associés. Qué bueno saber que estás activa. ¿Podemos conversar?». Isabela se quedó mirando el mensaje por algunos segundos. Había muchas cosas que aquel nombre representaba: recuerdos de un periodo luminoso y después de un periodo muy sombrío, conectados por la misma institución y por las mismas personas, aunque de maneras completamente distintas. Ella respondió: «Podemos, sí, mañana». La profesora confirmó. Aquella noche, Isabela abrió el cajón del escritorio por primera vez en semanas y retiró la carpeta de documentos que había guardado allí. Pasó los ojos por los diplomas, por las cartas, por los certificados. Había también una carpeta más fina, de un color diferente, que ella siempre dejaba al fondo de la pila. Dentro de ella había documentos de otro tipo: correspondencias, protocolos internos, registros de una situación que había sucedido 7 años atrás dentro de una universidad y que había cambiado el curso de todo. Los sacó y los leyó con atención, como si los estuviera viendo por primera vez, aunque los conocía de memoria. La memoria es una cosa curiosa. A veces lo que parece estar enterrado solo estaba esperando el momento adecuado para ser desenterrado con un propósito. Isabela durmió tarde aquella noche, pero durmió bien, y cuando el día siguiente llegó, salió de casa con la carpeta de documentos en su bolsa de tela. Caminó hasta la parada de autobús bajo un sol tímido de invierno y pensó que había llegado la hora de contar lo que había guardado por demasiado tiempo. La profesora Elena Vargas era una mujer de cabellos blancos y postura erguida, que transmitía incluso por teléfono la sensación de que estaba prestando atención a todo.
En persona, en una mesa de café cerca de la Universidad de São Paulo, donde habían acordado encontrarse, parecía aún más presente. Tenía 70 años y la energía de quien aún tenía mucho que hacer con ellos. Isabela llegó con la bolsa de tela y la carpeta de documentos dentro. Pidió un café. La profesora ya iba por el segundo. «Desapareciste del radar», dijo Elena sin rodeos. «Supe que habías salido del país, después que habías vuelto, y después nada más». Isabela explicó con brevedad lo esencial: el diagnóstico de su padre, el regreso a São Paulo, la dificultad de reubicarse en el mercado académico después de una ausencia no planeada, la decisión de trabajar en la tienda mientras la situación se estabilizaba. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando Isabela terminó, la profesora se quedó callada por algunos segundos y entonces dijo: «Mencionaste dificultad de reubicación, pero sé que tu competencia no ha cambiado. ¿Qué cambió?» Fue allí donde Isabela decidió abrir la carpeta. Colocó los documentos sobre la mesa con cuidado, como quien reparte cartas que han sido guardadas por demasiado tiempo. La historia que contaban era esta. 7 años antes, Isabela había trabajado como investigadora asociada en una universidad privada de São Paulo con programas de cooperación internacional. Durante ese trabajo, había identificado irregularidades en un conjunto de contratos de becas financiadas por organismos europeos, irregularidades que involucraban desvío de recursos y falsificación de informes de investigación. Había documentado todo con el rigor de quien fue entrenada para documentar. También lo había denunciado internamente, y fue allí donde comenzó el problema. La institución, en lugar de investigar a los responsables, había conducido un proceso interno que terminó con Isabela siendo señalada como la fuente del problema, acusada de manipulación de datos y conducta antiética. El proceso se había cerrado de manera formal, sin sanciones públicas de ningún lado, pero con un acuerdo tácito de que Isabela no continuaría en la institución y que el episodio no sería discutido. Ella se había marchado. Había intentado reconstruirse fuera del país, y lo había logrado hasta que su padre enfermó. Elena Vargas leyó los documentos en silencio, uno a uno, con esa expresión de quien procesa información sin dejar que la emoción interfiera en la lectura. Cuando terminó, colocó la última hoja sobre las otras con un movimiento preciso y miró a Isabela. «¿Quiénes eran los responsables?», preguntó ella. «Había varias personas», dijo Isabela, «pero la principal articuladora del proceso que me sacó de allí era una asesora del consejo gestor de la institución, que después salió de la universidad y se fue a trabajar con su marido, que tiene una empresa de inversiones. Su apellido antes de casarse era Vasconcelos. El actual es Monteiro». Elena se quedó inmóvil por un segundo. «Viviane Vasconcelos Monteiro», dijo Isabela. La profesora asintió lentamente, como quien cierra un círculo que tardó demasiado tiempo en cerrarse. En los días siguientes, Elena Vargas usó su red de contactos, que era extensa y antigua, para verificar lo que podía ser verificado. No había nada ilegal en reabrir una conversación sobre un proceso institucional mal conducido, especialmente cuando había documentación. Había colegas que aún estaban en aquella universidad, personas que se habían sentido incómodas con lo que había sucedido 7 años antes y que nunca habían tenido la oportunidad de decir eso formalmente. Isabela no buscó una confrontación pública. No era eso lo que quería. Lo que quería era más simple y más difícil al mismo tiempo: que el registro fuera corregido, que su nombre no cargara más con la sombra de una acusación que ella sabía que era falsa, porque había sido hecha para proteger a quien debería haber sido investigado. 2 semanas después, la profesora Elena la llamó para un segundo encuentro. Esta vez, había también un abogado especializado en derecho universitario, un hombre tranquilo y metódico llamado Dr. Fabio, que había analizado los documentos que Isabela poseía y confirmado que había base suficiente para solicitar formalmente la revisión del proceso institucional y la retirada de cualquier registro negativo asociado al nombre de ella en los archivos de la universidad. El proceso sería administrativo, no judicial, discreto, pero real.
Mientras tanto, Rodrigo Monteiro había tenido una conversación con su esposa que Isabela nunca conoció en detalle, pero cuyos efectos observaría pronto. Rodrigo era un hombre que se había quedado en silencio por demasiado tiempo, por comodidad, por conveniencia, por esa especie de cobardía gentil que no se reconoce a sí misma como cobardía. Pero hay un punto en que el silencio se vuelve más pesado que cualquier palabra, y él había llegado a ese punto. En una tarde de sábado, Vivian Monteiro entró en la Maison Elise por última vez. No había acompañante. El sobretodo era blanco esta vez, y había algo en su postura que era diferente de todas las otras veces. No era la pose, era la ausencia de ella. Pidió hablar con Isabela. Las dos se quedaron frente a frente en una parte lateral del salón que estaba temporalmente sin otras personas por pura coincidencia. Vivian abrió la boca y la cerró una vez antes de hablar. Entonces dijo, en portugués, sin desviar la mirada: «Supe que estás buscando la revisión de lo que sucedió en 2017, y no voy a crear obstáculos para eso». Isabela no respondió inmediatamente. Vivian continuó: «Yo no era la única persona involucrada en aquel proceso, pero fui parte de él. Tomé decisiones que no debería haber tomado para proteger a personas que no merecían ser protegidas. No puedo deshacer lo que se hizo, pero puedo no oponerme a lo que tienes derecho a buscar». Había en aquella frase una dignidad mínima que Isabela reconoció como lo máximo que la situación podía producir. No era una confesión completa, no era una reparación, pero era algo real, dicho en voz alta por alguien que había pasado años pensando que lo que había hecho era invisible. «Entiendo», dijo Isabela, «y gracias por venir a decir eso personalmente». Viviane asintió una vez y salió. Isabela se quedó parada por un momento en el mismo lugar. Respiró, y entonces se giró para volver al trabajo. Había mucho aún por hacer, pero el peso que había cargado por 7 años estaba, finalmente, comenzando a moverse. 3 meses después de aquella tarde de sábado, la Maison Elise tenía una nueva tarjeta de presentación. Literalmente. La tarjeta impresa en papel crema de alto gramaje traía el logotipo de la tienda al lado del símbolo discreto de Beaumont & Associés, y debajo de eso, en un tipo de letra ligeramente menor, las palabras «Socia oficial para América del Sur». Era un detalle de diseño, pero era también una declaración. Claudia había hecho lo que había prometido. El cargo de consultora de Relaciones Internacionales existía ahora de manera formal, con contrato revisado, remuneración correspondiente al nivel de la función y una oficina pequeña pero real en la parte trasera de la tienda, que antes se usaba como depósito secundario y que Isabela había transformado, con pocos recursos y mucho criterio, en un espacio de trabajo funcional y discretamente elegante. Ella aún atendía a clientes algunas veces por semana, no porque lo necesitara, sino porque le gustaba. Había algo en la atención directa, en el contacto con las personas, que ella no quería perder. Dona Claudia nunca la presionó para que dejara de hacer eso. Tal vez porque sabía, sin que nadie tuviera que decirlo, que aquel gesto era también una forma de que Isabela mantuviera los pies en el suelo que había elegido pisar cuando volvió a Brasil. El tratamiento de Ernesto Fontes había entrado en una fase más estable. El nuevo medicamento estaba funcionando mejor que el anterior, y el cardiólogo había dado un pronóstico cauteloso pero alentador. Dona Lourdes había retomado el hábito de hacer el bizcocho de naranja en las tardes de domingo, lo que para la familia entera funcionaba como un indicador tácito de que las cosas estaban mejor. El examen que había preocupado a Isabela semanas antes se había realizado, y los resultados eran buenos. Lo había pagado sin necesidad de adelanto esta vez. El proceso de revisión institucional, conducido por el doctor Fabio bajo la supervisión de Elena Vargas, se concluyó sin gran ruido público, que era exactamente lo que Isabela había pedido. Había un registro formal reconociendo que el proceso de 2017 había sido conducido con irregularidades procedimentales que comprometían sus conclusiones. El nombre de Isabela había sido retirado de cualquier anotación negativa en los archivos de la institución. No era una declaración dramática.
Era burocrático, técnico, casi austero. Pero Isabela leyó aquel documento 3 veces, y en las 3 veces sintió algo que no logró nombrar por completo, pero que era muy cercano al alivio. Elena Vargas había llamado para dar la noticia personalmente. Dijo apenas: «Está hecho». Isabela respondió: «Gracias, profesora», y se quedaron en silencio por algunos segundos antes de despedirse. Marguerite Delvaux había vuelto a São Paulo para la formalización de la alianza. Esta vez la reunión ocurrió en un hotel en Jardin, con más participantes y más ceremonia. Isabela condujo parte de la reunión en francés con la misma naturalidad de siempre, y después firmó los documentos al lado de Claudia como representante oficial de la Maison Elise en las negociaciones internacionales. Al final del evento, Marguerite la llamó en una parte discreto y dijo que Beaumont & Associés estaba interesada en expandir la colaboración. Habría en los próximos meses un proyecto piloto de curaduría de colecciones para el mercado brasileño, y ellos necesitaban a alguien que conociera el contexto local con la profundidad que Isabela demostraba. Sería un trabajo paralelo al que ella ya hacía, con remuneración propia. Había también la posibilidad, no inmediata pero real, de visitas de trabajo a la sede en París para alineación de estrategia. Isabela escuchó todo con atención. Después dijo que necesitaba algunos días para pensar. Marguerite sonrió como alguien que no está acostumbrado a ese tipo de respuesta, pero que la respeta justamente por eso. De vuelta en la tienda a la mañana siguiente, Isabela abrió su espacio de trabajo, encendió la computadora, preparó un café en la pequeña cafetera que había comprado con el primer salario de su nuevo cargo y se quedó mirando por la ventana estrecha que daba al pasillo de entrada de la Maison Elise. Pensó en todas las mañanas que había llegado por aquella entrada con el uniforme, el moño, la bolsa de tela. Pensó en Dona Conceição y en el vestido de lino azul grisáceo. Pensó en Rodrigo parado cerca de las corbatas, con un pañuelo en la mano, mirando. Pensó en Vivian hablando en francés al aire y en la sensación específica de entender cada palabra y elegir el silencio. Había una versión de aquella historia en la que ella habría respondido desde el principio, o en la que habría pedido la renuncia, o en la que se habría quebrado de alguna forma diferente. Había muchas versiones posibles. La que había sucedido era una de ellas, y era la real. Aquella tarde, llamó a la profesora Elena y le pidió consejo sobre la propuesta de Beaumont & Associés. Elena escuchó y después dijo, con la brevedad de quien no necesita más palabras: «Tú ya sabes lo que vas a hacer. Solo estás comprobando si alguien está de acuerdo». Isabela se rió. La profesora también aceptó la propuesta de Beaumont & Associés 2 días después. Ernesto Fontes nunca supo de todas las batallas que su hija había librado para que él tuviera los medicamentos correctos a la hora correcta. Pero en una tarde, en que ella llegó a casa más temprano de lo habitual y se sentó al lado de su sillón en la sala, él la miró por un momento y dijo: «Estás diferente». «¿Diferente cómo, papá?» «Más en paz», dijo él. «¿Cómo eras antes?» Isabela se quedó mirando a su padre por un largo momento. Después apoyó la cabeza en su hombro como hacía cuando era pequeña y no dijo nada. A veces la historia más importante no es la que sucede en público. Es la que sucede en aquel espacio silencioso entre una persona y quienes más ama. Isabela Fontes nunca había dejado de ser quien era. Solo había esperado, con paciencia y con dolor y con una determinación que nadie veía porque estaba guardada dentro de ella, el momento en que podría volver a mostrar eso sin necesidad de pedir permiso. Y cuando ese momento llegó, ella estaba lista. Queridos oyentes, la historia de Isabela Fontes ha llegado a su fin, pero la emoción que despierta no tiene por qué terminar aquí. Si esta trayectoria de silencio, dignidad y reconocimiento tocó su corazón, sepa que este canal existe para traer exactamente eso. Historias que respiran verdad, que hablan sobre quiénes somos cuando nadie nos mira, y sobre lo que sucede cuando finalmente alguien nos ve. Si aún no se ha suscrito al canal, este es el momento. Deje su like, porque él nos dice que esta historia valió la pena ser contada.
Y en los comentarios, cuente qué parte de la jornada de Isabela se quedó con usted. Lo leemos todo. Cada palabra que ustedes escriben es el motivo por el cual continuamos aquí. La próxima historia ya está en camino y tiene todo para sorprenderle de la misma forma. Hasta entonces. Fin de la historia.